Hemos visto nosotros lo de los niños en el Medio Oriente, lo de esos linchamientos lo habíamos visto en los paramilitares que llegaron a los crímenes del vecino país. Correcto. Más atroces, pero ese tipo de violencia realmente no nos identificaba a nosotros. Aquí realmente hasta nuestro ejército y nuestras guerras fueron muy gallardas, y cuando se desbordaron, bueno, Bolívar y Morillo se entrevistaron para ponerle coto al desbordamiento de la guerra. Sin embargo, aquí hemos visto, y de pronto, Amorín, es una violencia sin sentido, una violencia que evidencia su fracaso político, que es inútil, que es estéril, y sin embargo se alimenta de sí misma. Correcto. Es la violencia por la violencia, donde sectores políticos han captado gentes del AMPA común que los incorporan a este tipo de protestas, que le pagan. Tampoco se había visto el papel casi de mercenarios. Ese papel de mercenario tampoco lo habíamos visto. Y cuando esa violencia, que no avanza políticamente en las conquistas de lo que ellos llaman sus objetivos, empieza a mermar, siempre hay o factores internos que por alguna declaración no avivan, o desde el exterior. Ayer nada más, ya tú estabas hablando en tu editorial del plantón que se quedó plantado, de ese plantón que fracasó. Bueno, cuando eso empieza a mermar y a languidecer en sí misma, entonces siempre hay alguna declaración que trate de avivarlo. Sin embargo, ya ni siquiera eso está logrando avivar las llamas, atizar ese fogón. Ayer salió el Departamento de Estado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, señalando que tiene una lista más robusta, la palabra la utilizó él, de venezolanos que serán sancionados. Eso, cuando se está apagando la violencia, vienen de los Estados Unidos a darle oxígeno al fuego. Sin embargo, lo que quedamos es que salen los mismos violentos grupitos a trancar calles, a trancar sus propias urbanizaciones, a utilizar realmente las cuestiones más deleznables, las formas para asesinar gente, muchos de ellos, la mayoría, que no tienen nada que ver con la pugnacidad política en Venezuela. Y es una violencia que ya se consume, que está en este momento en un punto muerto. ¿Usted cree que incluso la militancia de la oposición está cansada de perder la cotidianidad, la normalidad de su vida, y va a ser de oídos sordos frente a estos constantes llamados de algunos dirigentes? Claro que sí, la oposición está cansada, esa sociedad, ese mismo pueblo opositor que milita, que no está de acuerdo con la revolución bolivariana y con el gobierno, y tiene su razón para hacerlo. Pero esa gente está cansada de una violencia que la secuestra a ellos, que no les permite ir al trabajo, llevar a los niños al colegio, esa cotidianidad que le han arrebatado hasta el sueño, porque ahora les da por en algunos focos de hacer guarimbas nocturnas de madrugada, y entonces les quitan hasta el sueño, los niños están en un sobresalto. Sí. Las consecuencias, Amorín, que ese tipo de violencia deja en la población, sobre todo en los niños y en los jóvenes, bueno, es realmente terrible, y ya habrá quienes los estudian. Hace poco hubo aquí un congreso de psicólogos. Correcto. Que estudiaron y eso se estudió, Amorín, cuando hubo el 27 de febrero, cómo eso impactó a los niños. Hay un libro, por cierto, de una persona opositora de mi más alto aprecio, que fue decano de la Facultad de Humanidades y es psicólogo, el profesor Rafael Cadena, escribió un libro, el 27 de febrero, visto por los niños. Y allí están todas las historias. Cómo después que pasaron aquellos saqueos y aquel sacudón del Caracazo, cuando los niños estaban en la escuela gritaban ¡saqueo! Cuando sonaba un timbre. Y salían todos corriendo. Quedaron marcados. Claro, porque es un impacto directamente a la emocionalidad que está en desarrollo en esa población. Imagínate tú ver saliendo madres y padres con dos niños en los brazos, unos bebés de 2 años, de 3 años, de una escuela que se está quemando, que está echando humo, que realmente las llamas están allí, y salir unas madres realmente desesperadas, llorando. Eso me recordaba a mí cuando llegaban los nazis a asaltar las instituciones en Polonia, en todos esos países que quedaron bajo la bota del nazismo,
y del hitlerismo. Bueno, es eso lo que vimos en una escuela. Eso es una locura. Y eso ninguna persona sensata de la oposición puede aceptarlo como vía para llegar al poder, porque Claro. si se llega por esa vía, en el supuesto negado, eso sería insostenible. Frente a esa realidad, profesor, y con esto yo he insistido mucho porque yo creo que a cualquier gobierno le hace falta una oposición crítica, que crea en el país, que construya, que en el momento que ve un error lo señale. Esa no es la oposición, al menos en la dirigencia que tenemos hoy en día. La Asamblea Nacional Constituyente puede convertirse en una especie de partera de un nuevo liderazgo opositor. Bueno, yo pienso que sí, y por eso es la convocatoria para que todos los sectores participen en un escenario. El presidente Nicolás Maduro, cuando la convoca en la base programática, lo primero que plantea es la paz, es el diálogo. Vamos a reunirnos en un escenario político, que sería para el debate, para la conversación, para el entendimiento. Todos los conflictos, o la gran mayoría de los conflictos del planeta, se terminan dirimiendo en una mesa de diálogo. Es así. Desde los más violentos